Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana nuestro culto de oración de madrugada. Un tiempo importante para nosotros, donde realmente estamos concentrados en esta mañana delante de Dios. Amén. Así que vamos a empezar en esta mañana con una oración. Voy a pedir a nuestro hermano Ulises que pueda hacer una oración de apertura. Hermano Ulises, ¿qué tal? Muy buenos días. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos llamado como esos obreros, discípulos, Señor, para esta época, para este tiempo, Señor. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo donde podamos seguir grabando, Señor, aferrándonos, Señor, a tu palabra, porque sabemos, Señor, que vamos a ser utilizados, Señor, dentro de tu plan, dentro de tu evangelio, Señor. Padre, que todo el poder, las tinieblas, la oscuridad, Señor, que quiera parar el evangelio en cada una de nuestras vidas, sea destruido, quebrantado, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, gracias por habernos llamado, Señor, como esas torres, como esas antenas, Señor, para levantar las siguientes torres, Señor, que van a quedar. Padre, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y a tu Hijo, Señor, que va a compartir en esta mañana tu palabra. Dale los 5 poderes, Señor. Dale, Padre, el poder espiritual, Señor, y que todos, Señor, seamos llenos de tu palabra, de tu evangelio, Señor, y que podamos, Señor, ser testigos hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús el Cristo oramos. Amén y amén. Así es un tiempo importante para nosotros, donde estamos realmente delante de Dios, celebrando que Cristo está con nosotros. Amén. Un 15 de julio de 1821 se juntaron realmente 300 familias principales, vecinos de Lima, y fundaron realmente firmaron un acta de independencia en nuestro país. Pero recién el 28 de julio de ese mismo año, una ceremonia pública, cuando el general San Martín proclama la independencia de nuestro país. Así que estamos celebrando aquí en Lima, en Perú, nuestros 202 años de independencia. El día sábado por la mañana se llevó el culto de oración de gracia aquí en nuestro país, donde nuestras autoridades, nuestros pastores de acá de Lima y gran parte de Perú estuvieron presentes. Estuve escuchando el mensaje, vi muchos pastores conocidos ahí dirigiendo y siendo parte de esta ceremonia, donde un pastor principal pudo dar el mensaje, un mensaje centrado en lo que es la política, la religión, un mensaje centrado más en estadísticas, un mensaje centrado en muchas cosas, en mucho conocimiento humano, mucha filosofía, muy buen preparado el mensaje, pero no se pudo escuchar realmente esa respuesta que nuestro país necesita. Nuestro país necesita el mensaje de que Jesús es el Cristo. Amén. Es el único mensaje que puede hacer que nuestra nación se levante y sea realmente quebrantada toda obra de Satanás que se ha levantado. Las obras a través de la idolatría. Nuestro país es un país muy religioso, tiene casi más del 90% de personas en nuestro país son personas religiosas. Solamente la minoría, 0.1% de las personas de nuestro país realmente están teniendo el contenido del Evangelio en sus vidas. Así que vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. También estamos por esta plataforma virtual, el Zoom, pero también se está transmitiendo por el TikTok. Hay un campo de las comunicaciones, las redes sociales que tenemos que conquistar. Hay un hombre muy conocido, es un politólogo, que está haciendo una lucha cultural, intelectualmente, a través del conocimiento, a través de la experiencia que él tiene, está haciendo una lucha cultural. Pero nosotros que tenemos el Evangelio, con los recursos que Dios nos ha dado, tenemos que hacer la lucha espiritual. Amén. A través de las radios virtuales, a través de esta plataforma, podemos realmente llevar a cabo
ese mandato de Dios, ese llamado de Dios de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Así que vamos a compartir en esta mañana nuestro diario de oración. Hoy es el último día del mes de julio y también empezamos nuestra semana. Amén. Amén. Así que vamos a estar viendo en esta mañana nuestro diario de oración. Hoy, lunes 31 de julio, la palabra que Dios tiene para nosotros nos habla del movimiento de los 40 días que cambia el mundo. Y nuestra lectura bíblica está en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 3. El movimiento de los 40 días que cambia el mundo. Hechos 1:3 dice que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Hechos 1:8. Jesús hizo el movimiento de 40 días que cambió el mundo. En el aposento alto de Marcos hubo el movimiento de 10 días. Y en Hechos 2:42 podemos ver que estuvieron en la comunión unos con otros cada domingo, y en Hechos 2:46 al 47 se reunieron cada día. También podemos ver que se concentraron por 3 días de reposo, por 3 meses, Hechos capítulo 19, o 2 años cuando hacían el movimiento de Tirano. Podemos ver realmente cuando Cristo establece a sus discípulos, los lleva a concentrarse. Amén. Y hizo ese movimiento de sanidad a través de los 40 días de una forma concentrada, donde todos los discípulos dejaron sus propios motivos, dejaron sus propios deseos y vieron el deseo de Dios. Luego de esto, la iglesia y los discípulos nunca más volvieron a hacer lo mismo. Vemos que en Mateo 16, la confesión de Pedro, el mensaje después de eso cambia. Pero a pesar de que ellos habían tenido la respuesta de Cristo en sus vidas, cuando Cristo es arrestado y crucificado, todos huyeron. Pero cuando Cristo resucita y se los lleva y levanta este movimiento de los 40 días en el monte del Olivar, nunca más la iglesia y los discípulos volvieron a hacer lo mismo. Nunca más retrocedieron, nunca más dudaron de lo que Dios había puesto en sus corazones. ¿Amén? Por eso se levantaron estos movimientos cada día, repartiendo, estuvieron en comunión unos con otros, concentrados en el día de reposo. Vemos también al apóstol Pablo cómo se fue, luego de las sinagogas también entró a esta escuela de Tirano, donde estuvo por el lapso de 2 años estableciendo el reino de Dios a los discípulos. Estos periodos de concentración fueron el tiempo para cambiar a cada persona con las cosas que vienen del trono celestial. Nosotros también podemos concentrarnos de una manera limitada, una manera selectiva, y la unidad para salvar todas las cosas. Y a la hora de concentrarnos debemos tener cuidado. Amén. Debemos tener mucho cuidado con 4 cosas importantes que vamos a ver en esta mañana antes de empezar a entrar a nuestro contenido. Entonces, realmente es importante que nosotros nos podamos concentrar, hermano. Dentro del cristianismo, dentro del movimiento de los discípulos, de los remanentes, dentro del movimiento de la palabra, el movimiento de vida, la clave es la concentración. Si nos concentramos, vamos a poder realmente recibir esa sanidad y vamos a realmente poder vaciar todo nuestro corazón de un contenido incorrecto. Vamos a vaciar toda nuestra mente que está llena de muchos conflictos, de muchas heridas, de estar viendo realmente cosas incorrectas. Entonces, si nosotros nos concentramos en el Evangelio, vamos a poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Dentro de las 4 cosas que vamos a ver en la introducción, el punto número 1, o primero, habla de que si estamos atrapados por el pensamiento de antes, no podemos ver las bendiciones del trono celestial. Entonces, si yo estoy atado a mi pasado, no voy a poder ver el futuro y las bendiciones que Dios ha preparado para
poder hacer ¿qué? La evangelización mundial. Si entendemos que hemos nacido, que Dios ha puesto este contenido del Evangelio, ¿para qué? Para hacer las misiones y el evangelismo. Pero si estamos atados al pasado, no lo vamos a poder hacer. Punto 2. No debemos dejar que nos engañen, porque nos impide recibir las respuestas. ¿Qué no debemos dejar que nos engañen? El pasado. Si nos quedamos atrapados en el pasado, nuestro pensamiento queda atrapados en el pasado, como pueblo de Israel que quedó en el pasado. Egipto no pudo realmente, en la gran mayoría de ellos, no entrar a la tierra prometida. ¿Amén? Eso va a impedir que nosotros podamos recibir la respuesta que Dios ha preparado. Tercero, debemos estar conscientes de que muchos hacen actividades para que la iglesia no funcione bien. Es importante, hermano, que todo lo que hagamos sea para establecer el reino de Dios, sea todo para la gloria de Dios, sea todo dentro del orden que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuarto, no tenemos que intentar recibir la respuesta conforme a nuestro nivel, sino debemos preguntar lo que Dios desea. Esto es muy importante, siempre buscar la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas? Dentro de ese horario vamos a poder recibir la respuesta que Dios ha preparado. Amén. Entonces, es algo más importante porque Dios nos ha dado la respuesta según su horario, no según mi horario, no según lo que yo quiero, no según lo que yo deseo, sino en el horario de Dios se establece todo lo que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para hacer el evangelismo y las misiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la concentración de los 40 días? Hay algo que tenemos que hacer, hermano, algo muy importante, y esta mañana lo vamos a ver a través de nuestro diario de oración. Primero, lo que debemos de cambiar. Eso es muy importante. Si no cambiamos esto, vamos a ser engañados por Satanás, vamos a volver una vez más a nuestras cosas pasadas, y eso no nos va a permitir disfrutar nuestro hoy delante de Dios. Para dar un ejemplo, el pueblo de Israel vivía recordando los milagros pasados. Ellos presumían del movimiento de Tibut, el movimiento de ayuda social que se hacía, también el movimiento del pueblo escogido, el movimiento de las leyes, el movimiento de las fiestas, etc. Pero por los mismos movimientos perdieron lo más importante, el Evangelio. Se concentraron en tantas cosas, en fiestas, rituales, cumplir la ley al margen del Evangelio, se preocuparon en hacer todos estos tipos de movimientos y le perdieron lo más importante. Como resultado, cayeron en las dos estrategias de Satanás. Por eso, si nos despojamos de lo que no sea el Evangelio, se levantarán las obras. Amén. ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana? Despojarnos de lo que no es el Evangelio. Es la única forma que van a levantar las obras en nuestra vida. Entonces, que me habla el punto número 1, lo que yo tengo que cambiar. Si no cambio esto, no voy a poder realmente cumplir el deseo de Dios, no voy a cumplir el objetivo de Dios en la vida, en mi vida, en mi familia, en mi vida dentro de la iglesia. ¿Amén? El punto número 2 habla de lo que hay que guardar en el corazón, los 3 puntos. ¿Amén? Es algo muy importante entender esto en esta mañana. El punto número 2, lo que hay que guardar en el corazón. Debemos de sembrar y guardar el poder del Dios Trino en nuestras vidas, espíritu, en los días cotidianos, es decir, todos los días. Génesis 1:27 me habla de la identidad delante de Dios. Génesis 1:28 me habla de la autoridad delante de Dios, mi vida, el movimiento de vida delante de Dios. Génesis 2:7 me habla también del aliento de vida. Y Génesis 2:8 me habla de ¿qué? Me está hablando de la bendición del huerto del Edén. Entonces no habrá más remedio que lleguen las respuestas del trono celestial, que trasciende el tiempo y espacio, y las respuestas de las 237 naciones. ¿Amén? Entonces es importante tener eso en esta mañana, que si nosotros realmente sembramos esto, el 393 en nosotros, vamos a poder ver la respuesta de Dios en el horario, en el campo, en el lugar que Dios nos ha puesto. Después nos llegarán las respuestas sin precedentes que no se van a repetir. Son respuestas que solamente Dios le ha dado al 0.1% que está en esta tierra haciendo el evangelismo y las misiones. Entonces gozaremos de las respuestas completas del pasado, las respuestas completas del presente
y gozaremos las respuestas completas del futuro. Es la única forma que podemos realmente concentrarnos en Dios, concentrarnos en su palabra, concentrarnos en el Evangelio, concentrarnos en el movimiento de levantar los remanentes que van a salvar el mundo. Punto número 3, el poder que debemos obtener nuevamente. Punto número 3, el poder que debemos obtener nuevamente. Desde ese momento tendremos lo que es solo, porque la respuesta viene de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. De esta manera podemos esperar respuestas únicas, desafiar para la recreación. Con que descubramos esta respuesta, no hay que preocuparnos por el futuro. Amén. Entonces, cuando yo realmente obtengo el poder del misterio de solo en mi vida, voy a recibir esa respuesta, solo Cristo. Amén. El movimiento del monte del Calvario, donde Dios lo consumó todo a través de Cristo, donde Dios restaura mi fe, Hechos 1:1. Luego vemos el movimiento del reino de Dios, el pacto, en el monte Gloribar, Hechos 1:3, donde Dios restaura y nos llena realmente del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y el movimiento, el porcento alto de Marcos, de Hechos 1:8, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para ser testigo hasta lo último. Es la única forma que voy a poder realmente recibir esas respuestas únicas. ¿Para qué? Para poder desafiar, para recibir la recreación en mi vida. Con que descubramos esta respuesta, es suficiente, hermano, para estar tranquilo, no estar preocupado del futuro incierto para el mundo. El mundo está preocupado por el futuro, por el calentamiento global, por el metaverso, por la Agenda 2030, pero nosotros que tenemos el Evangelio estamos tranquilos, sabiendo de que nuestro presente está seguro, nuestro futuro es glorioso delante de Dios. Por eso los empresarios y los remanentes deben recibir las respuestas como al 300%. ¿Y cómo es eso? Primero, debemos ir a los campos ¿con qué? Con el 100% de la especialidad. Luego, con el 100% de comprender la contraparte. Y con el 100% acerca del campo donde tomarán lugar las respuestas. Si sumamos estos tres porcentajes, van a dar 300% de respuestas en los campos, porque tendremos la especialidad, entenderemos realmente cómo maquina o cómo trabaja este sistema del mundo, y realmente a través de eso vamos a ver el 100% acerca del campo donde todo tomará lugar. Amén. Entonces el evangelismo, las misiones, todo se hará porque estamos realmente delante del plan absoluto de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál sería entonces en esta mañana nuestra oración del pacto? Esta oración que nos lleva realmente a conocer de que tenemos que concentrarnos de una forma limitada, una forma selectiva, una forma de la unidad para poder traer sanidad al campo, poder traer sanidad a mi vida, poder traer sanidad a los remanentes y a la iglesia. Entonces, el diario de oración nos habla mucho de levantar esa obra maestra en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la primera obra maestra que yo tengo que levantar? Soy yo. Que el reino de Dios se establezca en mi propia vida. Si el reino de Dios se establece en mi vida, voy a poder salir al campo, sanar el campo, levantar también la obra maestra en el campo, levantar la obra maestra en el mundo. ¿Cómo? En primer lugar, establecer el reino de Dios en mi vida. Así que vamos a orar en esta mañana para poder realmente entender y terminar este día de oración concentrado en la oración del pacto. Dios, te damos gracias. Le pedimos que los líderes de la iglesia tengan la bendición del Dios Trino, el poder del trono celestial y la concentración limitada y selectiva de la unidad para poder guardar en ella el poder que salvará las tres épocas. Con esta bendición, que puedan despojarse de lo que no es el Evangelio y que con el pacto de Hechos 1:3 y 1:8 puedan prepararse lo que es solo la respuesta única y la recreación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que a través de este diario de oración poder conocer realmente lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Si lo conocemos, vamos a poder realmente recibir todo lo que Dios ha preparado para ¿qué? Para hacer el evangelismo
y la misión. A través de hacer el movimiento, los 40 días vamos a poder cambiar el mundo. Pero ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Primero estableciendo el reino de Dios en mi propia vida, sanando lo que ha quedado grabado en mi corazón, en mi mente, esas heridas, esas trampas, esos moldes incorrectos que no me va a dejar ver realmente el plan absoluto en mi vida y en el campo. Así que vamos a orar en esta mañana con nuestros títulos de oración.